Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan. Este viernes 3 de julio del 2026, con 26 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional, un poquito más fresco que de costumbre. 3 de julio, entonces, mañana es 4 de julio, 4th July, Día de la Independencia Norteamericana, se conmemora el 250 aniversario. Ayer tenía la señora embajadora, doña Francis Lea Campos, una recepción en su residencia, donde estuvo lo más granado, ¿no? Como se dice, de la sociedad, los empresarios políticos. Ahí vi a Leonel Fernández, estuvo el presidente, Abinader, representantes de otros partidos políticos. Vi al presidente Fernández y a Omar, lo vi en una foto juntos ahí, entre los invitados, periodistas, comunicadores, empresarios, o sea, como acostumbran, eso es una actividad bastante dinámica. Lo más importante, pienso yo, fuera de la parte del jubilar, ¿no? Del evento, de la celebración y del get together y pasarla bien, fue unas declaraciones que tuvo la señora embajadora, que no es la primera vez que lo menciona, y de ahí la importancia, que es una situación que es, digamos, más trascendental de política norteamericana. Y aunque no hay mucha coherencia en lo que sucede a lo interno y a las actitudes del presidente para fines de política global de su presidente, me refiero al presidente Trump, que a los periodistas los insulta, le dice fake news, acaba con New York Times, con Washington Post, con Wall Street Journal, hasta con Fox, que viene siendo casi la cadena oficial de la Casa Blanca, y a los periodistas porque es su forma, su manera, su carácter. Pero bueno, por eso digo que a pesar de ese tipo de cosas y sometimientos que le ha hecho a la BBC, a NBC, etcétera, a nivel global hay una política de los Estados Unidos en contra del cercenamiento de las libertades públicas y la libertad de expresión, fundamentalmente. Y la señora embajadora ya se había referido a eso previamente. Y ayer, en esa actividad, pues, según recoge la prensa, y he visto videos de ella hablando al respecto, también hablaba de lo fundamental que es la libertad de expresión como baluarte, como soporte estructural de la democracia. Ese check and balance que en los Estados Unidos se estructuró desde los tres poderes del Estado, en donde el Congreso debe ser un supervisor, un regulador, un fiscalizador de las actividades del Ejecutivo, se nutre, debe nutrirse, debe estar sustentado también en un buen accionar del cuarto poder, de la prensa. Una prensa independiente, una prensa que hurgue, que ausculte, que investigue, que indague, sin mala fe. Pero si algo ve que está mal y lo presenta, y si es un gobierno, como yo le digo a esta propia administración nuestra aquí, que si usted es inteligente, si usted no es un obcecado, un obtuso, usted aprovecha esos aportes que hacemos de este programa, desde otros programas, de la prensa escrita. Pero una vez sacó el Listín Diario un titular con la falencia en 6 diversos servicios, el metro cayéndose, los puentes, ¿se acuerdan? Puente, el metro, el inglés por inmersión, eran 6 cosas, y provocó llamadas de Palacio y ese tipo de cosas. Entonces, al lugar de tú verlo negativamente, utilízalo como un insumo, como una crítica constructiva, y tú corriges. Entonces, es como el vaso medio vacío y el vaso medio lleno, de la definición del optimista y el pesimista. Tú con eso puedes hacer lo que gustes. Si lo coges de manera propositiva, inteligente, lo usas como un insumo, como una asesoría gratuita que te está dando alguien que se informó, que se enteró y que te abre los ojos y te dice, mira, por ese camino no está bien.
Entonces, en lugar de criticar, de molestarte, lo que debes es agradecerlo. Entonces, la señora embajadora tocaba ese importante tema, como decía el juez Juan Alejandro Vargas, sobre el tema que tenemos pendiente, porque ella no lo está diciendo por casualidad, específicamente lo está mencionando porque nosotros tenemos esa discusión planteada desde antes con la ley del DNI, con otros intentos que ha habido y ahora con la aplicación de la ley del Código Procesal Penal, que tiene esas particularidades que fundamentalmente son puñaladas traperas a la libertad de expresión. Ella lo está señalando, no es porque les llegó del cielo raso, porque ella le... No, es una política norteamericana, pero además está en la palestra nuestra, a días de ser aplicada por la ya entrada en vigencia, porque venció el periodo de gracia que tenía, ¿verdad?, para su aplicación, y estamos discutiendo el tema. Entonces, mira qué bueno que ella lo plantea. Porque hay gente que se quiere escudar. Pero eso fue el Senado. O sea, es el Senado, lo gobiernan ustedes. El Senado y esa Cámara de Diputados son sellos gomígrafos. Es una recua que hacen lo que dicen de Palacio. Porque cuando Palacio quiere pasar la ley de, qué sé yo, sancochar, el código fiscal ese que pasó en estos días, el parche fiscal, de una vez, ahí no se cambió nada, ahí no se discutió nada, la oposición recomendó, mire, pero vamos a extender la indexación salarial. No, es como dice ahí, porque no podemos reducirle los cuartos al gobierno. Un gobierno que se ha llenado de dinero en endeudamiento y en recaudación, a pesar de todas las falencias que haya y que tiene, que ciertamente las tiene. Pero los ingresos le suben, el problema del gobierno no son los ingresos. Pero esa parte no se toca, es el gasto. ¿Por qué cuando usted un carro va a 80 y usted lo va a pasar, usted tiene que acelerar y poner su carro a 120 o a 100 para poderle pasar? Dependiendo de la velocidad que usted le... Entonces, eso pasa con el gobierno. El gobierno, ingresos le sobran, todos los años sube, aumenta, pasa del presupuestado. Pero el problema es que gasta más de lo que, por más que gane, gasta más de lo que le entra. Y tiene que buscar financiamiento y endeudarnos. Y más cuarto, cantidad de préstamos para... Entonces, lo gasta en cosas improductivas. Entonces, ese es el problema. Entonces, tú puedes verlo de la manera en que gustes, pero ese es un tema que está... No es que acá que el Congreso lo aprobó, ese Congreso hace lo que le mandan de Palacio. Siempre ha sido así, es un sello gomígrafo, y a la sociedad que se dé cuenta de la importancia de que tener buenos representantes en las cámaras legislativas. Porque si no, con lo que está haciéndose ahora en esta administración, se va a repetir en otras. Soy hombre, nada humano me es ajeno, como decía esa frase de Terencio. Somos dominicanos y somos todos lo mismo, y uno tan de verde, otro tan de morado, otro tan de azul, otro tan de anaranjado. Usted le da para cortar el bacalao, y si no ven que nadie lo está mirando, cogen un pedazo y se lo echan en la boca. Tienen que tener integridad, tienen que tener formación, tienen que tener esa honradez y honestidad de su formación para no hacerlo. Y entonces no todos lo tienen. Entonces, como no todos lo tienen y no sabemos quién lo tiene y quién no lo tiene, y eso no se ve en la cara, usted ve que una persona se comportaba, no, porque yo soy alumno, los alumnos del Juan Bosch, los alumnos de Balaguer, los alumnos de Bonó, de que yo qué, y se comportan que no parecen alumnos de nadie, porque también hay gente que se viste de mansa oveja y por dentro son unos lobos feroces. Y Balaguer definió la naturaleza humana y la dijo muy claramente en cuanto a este sentido. Cuando tú quieras conocer a Mundito, dale un mandito. Ahí es que salen, las personas se develan, se revelan. Decía Michelle Obama, creo que era, no sé de quién le oyó esa, que decía,
porque dicen que el poder cambia a las personas. Una gente la nombran, un decreto, y ya esa gente cree, yo lo he dicho antes aquí, lo primero que se muda del barrio, cambia de amistades, ya él no conoce a los amigos, el teléfono lo cambia. Yo tengo desde que yo tengo uso de celular, tengo este mismo número. Cuando fui funcionario yo no tenía otro celular porque no es verdad que yo iba a andar con dos aparatos en la mano, no me caen en los bolsillos, yo no voy a andar de clavo. Mi teléfono, yo veo una llamada, yo la devuelvo. No conozco un número conocido, no lo mando para la porra. Veo que me llaman, devuelvo. Pero no cogen una llamada más nunca. Para tú localizarlo y tú solicitas cita, pero yo soy amigo de fulano, pero y fulano no que va para nada. Entonces, ni siquiera los compañeros, ni siquiera los mismos, hasta funcionarios que están en otro nivel los llaman y ni siquiera los localizan. Entonces, por ese decreto le genera una metamorfosis, una transformación a determinadas personas, y como eso no se ve en la cara, entonces por eso es importante que haya el check and balance y que los medios ausculten, que los medios miren, vean, presenten, analicen, para que aguas arriba también se enteren de que, mira, allí no está pasando la cosa bien. Pero ahí hay ahora acabo de ver yo ahí en las redes, en el Mundial de Fútbol, a señor Milton Morrison tirándose en un VIP. Cuando los juegos de los Lakers, de lo cual era de New York Knicks los otros días en la NBA, por cierto, hoy jugamos contra Estados Unidos para la clasificación para la Mundial de Qatar. Cuando esos juegos, esos VIP en la arena ahí adelante, eso eran miles de dólares, hasta cientos de miles de dólares, por una boleta, una taquilla para estar ahí en la cancha, en el Madison Square Garden. Que por cierto se casa esta noche ahí Taylor Swift, una famosa artista norteamericana. Entonces, señores, usted ve, ahí está en las redes, va a tener que explicar, porque Claudia Sheinbaum le prohibió a todos los funcionarios, y hubo uno que tuvo que renunciar porque se apareció en un juego. ¿Y tú te crees que esas boletas se compran así? Y que son baratas y que están yo no sé, pero usted es funcionario, usted tiene que manejarse. Miren, entonces a usted le dan un decreto, ya usted se muda del barrio, ya usted no conoce a más nadie, ya usted no tiene las mismas amistades, le aparecen por supuesto, porque usted sabe que las abejas van donde están las flores. No, usted le llueven amigos, nuevos amigos, no, usted que limpia saco y de todo ese tipo de cosas, y usted se cree la película y obviamente usted piensa que ya ese decreto le hizo un upgrade. ¿Sabe que cuando tú llegas con un ticket y tú tienes millas al aeropuerto, a la línea aérea, y tú tienes millas de esos programas que ellos dan, y tú tienes un ticket económico, pero tú tienes una milla y tú te acercas y le hacen un upgrade ahí, te lo ponen business, te lo ponen ya tú crees que por ese decreto que te dieron, a ti te hicieron un upgrade, ahora tú tienes más neuronas. Ya tú no tienes una licenciatura, que fue lo que tú obtuviste en una universidad X por ahí, ya tú te crees que tú tienes un PhD. Ya no son un PhD, no, son varias maestrías y PhD, ya tú no eres el que tú eras, porque ese decreto te cambió, te hizo un upgrade del cerebro. Ahora tú no tienes unos semiconductores ahí arriba, que lo que daban era para 10, ahora te da para 2000, según tú te crees. Y tú eres el mismo, tú no has cambiado, tú eres lo mismito, lo único que se ha creído en la película eres tú. Que tienes unas responsabilidades, que tienes unos ingresos, que tienes una parafernalia alrededor, todo eso, perfecto, pero usted es el mismo. Entonces, esas críticas que hace el cuarto poder, o esos aportes, o esa vigilancia, hace que muchas personas díscolas, descontrolados, se comporten como Dios manda. Entonces ganamos todo, hasta ellos mismos, que de otra manera se desmadraran y fueran un desastre. Como sabe que la prensa lo está viendo, o como sabe que la prensa lo puede ver, muchos
se manejan, esa es la palabra como que queda, se manejan adecuadamente, se manejan. Hay otros que no hay manera y eso no importa y hacen lo que les da la gana. Y entonces no hay consecuencia porque entonces los presidentes lo premian. Miren el de la Optia, un tal Bartolomeo ese, el que estaba, que había hecho todos unos arrendamientos, alquileres y con unos escándalos. El presidente que hizo, lo nombró porque era de la participación ciudadana, lo mandó para una cosa de aviación, para Ginebra. 20,000, 30,000, 40,000 dólares. Sabrá Dios cuánto se embolsilla ese salta para atrás que de aviación. Seguramente no se había montado ni en un avión. Estoy exagerando, ¿qué me importa a mí si ha montado o no? Pero él no sabía de eso. Entonces el presidente lo premia y lo nombra para allá. Al propio Milton Morrison lo quitan de Sur, que no dio pie con bola. Celso tiene que sacarlo de ahí. Y entonces el presidente, como es de un partiditucho viejo ahí, que aliado, él lo premia y lo nombra en Intran. Y ahí está haciendo lío. Hay denuncias en la prensa y todo ese tipo de cosas. Una periodista que como que la estaban involucrando, yo no sé en qué cosa rara, y ella se pronunció y lo insultó. Ahí está en las redes. Y a eso se refería la embajadora. Que hay gente que difama, que hay gente que extorsiona. Nada nuevo en la viña del Señor. Aquí hay periodistas con programas, con emisoras, con radiales, televisivas, que han vivido de la extorsión. Y cuando mueren, la gente lo que hace es que ha aplaudido. Hay de todo, pero hay una gran cantidad, la gran mayoría que no son esos. Entonces es mejor que dicen que esté suelto un culpable a que esté preso un inocente. Póngalo en el contexto. Aunque haya todos esos, y hayan quienes difamen, y hayan quienes sean deslenguados, y hayan quienes extorsionen, y haya quienes hostiguen para que le paguen, para que lo manden a callar, sin llegar a los extremos de la difamación, porque también hay quienes son especialistas en eso. Y había un viejo que decía eso todos los días en la radio, y di que relajando. Y todas esas cosas las hemos vivido y las sabemos y las conocemos. Pero tener esas cosas aporta más a no tenerlas. A que nos tengan censurados, a que nos tengan callados, como en la época de Trujillo, que había que oír, de que los radios lo oían escondidos abajo de la cama para oír a la emisora de fuera. Pues sabes que la de aquí, que era lo que decían. Entonces ahora, repito, y por eso le he dado largas a esto, esa importancia que tiene el tema de la libertad de expresión, que la recoge la embajadora, que lo presenta claramente ayer la embajadora, para que no haya duda al respecto, y que tenemos ese tema y tenemos que resolverlo. Pues no es que ella lo digo, no, es que nosotros tenemos que resolverlo. Y el gobierno tiene que asumir su responsabilidad y recoger su tollo que hizo, porque no se le va a aceptar eso. Si es para acallar las voces críticas, no va a resultar. Porque lo que se genera en muchas ocasiones es mayor repulsión, mayor indignación. Y después, cuando tú estás bajeado, como dicen en los barrios, ese bajo ni Dios te lo quita. No hay manera de que tú hagas las cosas buenas porque eso no te va a quitar ya. Y hay cosas y actitudes que los gobiernos tienen que ser reflexivos. Y la humildad en la Biblia. Del reino, de los humildes será el reino de los cielos. La humildad lo único que te aporta, la arrogancia, la petulancia, la prepotencia, lo único que hace, ¿sabes qué es? Que te disminuye ante la vista de los otros, porque el otro ve, aunque no se exprese, aunque no te lo diga, por miedo, por delicadeza, por condescendencia, por la razón que sea, pero lo ve y lo siente y lo sufre. Miren esto de la gasolina. No, la gasolina baja y el gobierno le mete 6 pesos la última vez y lo congela por 3 meses y uno tiene que quedarse callado. ¿Quién ha visto? Pero eso es una locura. Hay que estar obnubilado, la arrogancia, la petulancia. Por ejemplo, y la prensa lo está diciendo.
Y los problemas siempre van a seguir surgiendo. Muy bien por la embajadora, y es lo mejor que debe hacer el gobierno, es hacer caso a todas esas críticas que ha habido de toda la sociedad. Tenemos el código y un dilema. Muchos están a favor de que no se aplique, empiece a aplicar. Habrá que aplicarlo, pero vamos a resolver ese tema. Ipso facto, inmediatamente. La libertad de expresión no admite discusiones. No se le puede permitir un ápice así a gobierno alguno que vaya en detrimento de esos logros que nuestros antecesores se sacrificaron por ellos y nos han legado a nosotros. Y decía yo los otros días cuando hablaba el juez Vargas, pero señores, pero ¿y el PRD, que es uno de los pilares de la democracia nacional? Tanta sangre, tantas luchas en el 78, en el otro. Oye, para venir con eso. Pero es importante que se recapacite y se corrija eso. Bueno, fuera de ese tema, tenemos un lío con eso de los verifones y las tarjetas y las estaciones de gasolina. Allá hay estaciones que no te están aceptando tarjetas. Ya imagínense usted que usted llegue, que usted anda con 20 pesos en los bolsillos y va a echar gasolina y se le está acabando la gasolina y le dicen que no. Entonces el gobierno no puede permitir que eso se le dé más larga. Doña Raquel, la vicepresidenta Raquel Peña, habló, dijo que esas diferencias podrán resolverse mediante el diálogo, claro, pero que el gobierno debió ser proactivo, no puede estar esperando que las cosas exploten, ni tampoco andar imponiéndole cargas excesivas a la población. Dice ella, ellos van a llegar a un acuerdo, hablando la gente se entiende, pero ¿qué ha hecho el gobierno para lograr eso? Ahí está. Tenemos una comisión que oscila entre 1,95 hasta 3% por el precio del galón. O sea, 7 pesos cada vez que vendemos un galón. Y ellos, el margen de distribución son 25. Ahorita se inventan que ese margen se le va a mantener su 25 y que esos 7 pesos se le va a traspasar al consumidor. Pero eso es lo que ha hecho el gobierno fundamentalmente, prácticamente con todos esos aumentos. Está 341 la premium. Entonces, los gobiernos creen que pueden hacer y deshacer y que no tiene consecuencias. Eso se va notando en la mente, en la psiquis de las personas. Y como consecuencia de esos incrementos también están las reacciones. A partir del lunes aumentarán las tarifas del transporte público en 47 rutas del país. De 25 a 50 pesos, de 10 a 15 pesos. Juan Marte de la CNTT informó que rutas urbanas, suburbanas e interurbanas van a incrementar los pasajes. Por supuesto que a esa persona que le van a aumentar el pasaje, 25 pesos, a esa persona ya le hicieron un aumento de salario, ¿no es verdad? Jugoso, cuantioso. Él ganaba 10,000 pesos y ya supongo yo que se lo subieron a 12. Por supuesto que no le han subido nada. Gasolina más cara, comida más cara, transporte más caro, todo más caro. Y la indexación que el gobierno tenía que haber hecho, la mutila. La corta. El sector lleva más de 9 meses absorbiendo el incremento de los costos de operación, aumento en los precios de los combustibles. ¿Quién te subió el combustible? El gobierno, y lo mantiene elevado y congelado, a pesar de que ahora mismo está, pero señores, está por debajo del precio, está por debajo del precio previo a la guerra, a la guerra de Irán y a los bombardeos de Estados Unidos. El Brent ahora mismo, en tiempo real, a las 8:30, del Mar del Norte en Europa está en 71,95. Y el West Texas Intermediate, que es el que nosotros usamos aquí de referencia, ha bajado 0.68, está en $68.22 el galón, el barril, perdón. 68 al precio de febrero. Y el gobierno le ha metido como 50 o 60 pesos y lo mantiene congelado allí en la estratosfera. Aumento del precio de los combustibles, de los lubricantes, porque no bajó ni siquiera el cobro de los fletes en aduanas, porque para el gobierno
eso representa mayor incremento de las recaudaciones por el ad valorem. Porque le dijimos, se lo recomendamos desde del primer día. Hubo varios economistas que hicieron también el señalamiento. Wilson Martin, un economista, te dijo el gobierno que haga un plan de siembra de ciclo corto, Vibre y todo eso, que Hipólito siempre lo ha fomentado. Y eso lo hacen los gobiernos cuando tenemos una crisis en ciernes, porque eso abarata los costos de la producción. Que se diera el subsidio a los fertilizantes, más de los 1.000 millones que se dieron, que cuando lo de Ucrania se dieron 3.000 millones en total y no alcanzaron. Hubo que 1.500 de entrada y hubo que subirlo. Entonces, que se diera más, lo dijimos. ¿Y cuál fue la otra medida? Que se tomara una decisión y que se cobrara en aduana al valor del flete previo, porque habían subido los fletes, los seguros y los fletes por el incremento de los combustibles, que se cobrara, porque a aduana le conviene que suban los precios y que los productos lleguen más caros ahí para ellos cobrar más. El gobierno no tomó acción sobre eso. Precio de los combustibles, lubricantes, neumáticos, repuestos y demás insumos, todo le ha subido. Van a subir en 47 rutas. ¿Quién va a pagar ese aumento de 10 y 25 pesos? El consumidor. Pero además tenemos el lío de los verifón. ¿Cómo es que el gobierno, entonces dice, también hablan de esto, para que veas que no soy yo aquí u otras personas, porque es que eso es sentido común? ¿Cómo un gobierno puede decir que bajo el argumento de que los precios subieron, ciertamente de 68 se meten a 90, 100, suben un 50, 60% el costo, el subsidio se reduce, el margen que el gobierno utiliza para su pago de sus deudas y eso, y dice, bueno, no lo voy a seguir subsidiando, déjame traspasar, hacer algo, lo que tenga que hacer. Pero si luego baja, tú no puedes mantenerte, ¿bajo qué argumento tú lo vas a mantener frisado, congelados? Sabemos que tú necesitas dinero porque gastas mucho, pero no sacrifiques más a la población. Dicen estos mismos señores, criticaron que los precios permanezcan congelados, ¿ves? Y sostuvo que esa decisión continúa afectando tanto a transportistas como a los consumidores. Pero si eso se quedara ahí, porque yo les he venido diciendo que lo único que no se ha aplicado, se ha venido aplicando muchísimas cosas. La ley de residuos sólidos, de 670,000 hasta 3 millones van a pagar empresas. Lo del paquete fiscal ese que se nos impuso ahora, que ya hemos hablado muchísimo de ello, y las cosas positivas para la población se mutilan, las meten calimochas, porque ahí sí ellos de una vez reaccionan, y hay muchas otras cositas que se han ido poniendo administrativamente. Hubo una que la anunció el señor director de aduana de impuesto interno, Pedro Urrutia, que se ha quedado en la gatera, que fue la que se iba a poner impuestos, se iban a cobrar impuestos a los servicios digitales. Servicios digitales, Netflix, Internet, Spotify, Google, que yo cuánto. Y que esa es que una vez lo intentaron y el presidente ya había firmado el decreto en enero y lo dieron a conocer en febrero, parece que tenían miedo y cuando lo dieron a conocer, tronó desde allá de Washington, no solamente contra la República Dominicana, ni contra otros países que querían ponerle impuestos a los servicios, a esos digitales, y lo echaron para atrás y lo sacaron de circulación. En estos días, Urrutia lo estaba anunciando, don Pedro, y ese es el único que no han podido pasar. ¿Ustedes saben por qué no han clavado esos impuestos a nosotros? Clavado, así como se dice en la calle. ¿Por qué no nos han pasado esa resolución para cobrarnos impuestos por ahí? Porque Trump amenazó a Europa y le dijo, si me suben esos impuestos, esos mismos impuestos, le voy a meter 100% a todos los productos que vengan de Europa. Y obviamente ya ustedes saben que ese es un metamensaje también a nosotros. Porque él lo dijo en público aquello, pero seguramente para nosotros nos lo han mandado a decir, mire, tenga mucho cuidado con eso. Entonces, son muchas cosas. Es el único que no se ha establecido. Entonces, por muchos lados nos están pullando, extrayéndonos recursos a los consumidores, sacándonos dinero de los bolsillos. Y
En el paquete se pasó de 10 a 20 el pago de una tasa de los pasajes. Pero ustedes saben que el gobierno negoció con Aerodón para que Aerodón le diera 700 millones aquella vez cuando la campaña, ¿se acuerdan? 700 millones. Y le extendieron a Aerodón el contrato que tenía 7 años todavía de vigencia por 30 años más, 37 años. Y el Aerodón le pasó al gobierno 700 que lo usó para la campaña, muy bien. Entonces, en el decreto 367-26 de ahora, esos acuerdos que se hicieron entonces y que se acordaron, ahora empiezan a aplicarse. El gobierno aumenta las tasas aeroportuarias. Es por todos los lados. La Comisión Aeroportuaria dispone el ajuste de las tasas. En el artículo 2 se le suben 100, o se hace un ajuste de 56 centavos de dólar, de 0.56 por concepto de tasa aeroportuaria. Y se fija en 21,33 por pasajero. 21,33 dólares. Entonces eso lo van a aplicar las líneas aéreas cuando tú vayas a comprar el pasaje y te lo van a cobrar. 21,33. También te van a cobrar, se le subió 0,4 cheles para ajuste adicional para el transporte, equipaje. Y ahí se subió a 1,70. Parece que eso estaba en 1,66. Se subió a 1,70 dólares también. 21,33 por arriba. 21,33 más 1,70 por aquí. Por pasajero también. O sea, tú vas 21,33 más 1,70. Y otra cosa, por manejo de equipaje, 9 centavos más de dólares a la tasa existente, se subió a 3,59. 3,59, 21, 22, 70, allá hay 23 y 3 son 26,59, casi 27 dólares. Va usted a pagar ahora adición esto es para Aerodón, esto está en el contrato. La resolución 6982, el ajuste correspondiente al año 26, conforme lo establecido en el párrafo cuarto de la sección 623 del contrato de concesión, firmado el 18 de noviembre del 2023, a meses ahí de la campaña del 2024. Son 700 tululuces que le dieron ahí, 700 millones de tululuces de lo verde, 700 millones de dólares dije, para hacer construcciones por allí, por aquí, por allá. Y ahora entonces, ahí está, lo tenemos que pagar. ¿Cómo es todo? Todo se paga. Todo se paga. Usted ve, entonces, ahí está el problema, que no es una sola cosita, son muchas que vienen ¿a dónde? Al cuerpo de la sociedad, a la debilitada, al debilitado esqueleto social de los dominicanos que ya ha venido siendo vapuleado. Pues bien, entonces, mañana tenemos la celebración del Día de la Independencia Norteamericana. El presidente Trump está justificando los millones, las millonadas que ha ganado vendiendo Biblias, relojes, criptomonedas. Dijo primero que eran acciones que se habían revalorizado, después salen que son criptomonedas, que son sus hijos los que están manejando, que él no conoce ni siquiera lo que se hace. Todo eso está generando controversias. Hay editoriales de los periódicos norteamericanos. Dice él, yo no hago nada relacionado con mis negocios. Mis hijos los dirigen, tengo mucho dinero, he ganado una enorme cantidad de dinero. Los que no han ganado son los americanos que han tenido que pagar una gran cantidad de dinero por el incremento de la inflación y de los precios. Dejo que otras personas lo inviertan, ni siquiera sé quiénes son. Entonces ahí se contradice, porque si dice que sus hijos son los que lo dirigen. Entonces eso fue una entrevista que le hicieron en NBC, en CNBC. Y dice, en cierto modo me siento mal por mis hijos, al considerar que prácticamente cualquier iniciativa empresarial que emprendan plantea un posible conflicto de interés, evidentemente. Se está hablando, pero el propio presidente Donald Trump acaba de comprar muchísimas acciones en Dell y le acaban de, los otros días, eso lo comentaba porque salió en la prensa, nosotros aquí comentamos lo que sale en la prensa, le acababan de dar un contrato de 9,000 millones de dólares en el Departamento de Defensa, en el Pentágono.
a Dell Corporation, la compañía de computadoras. Y él acaba de comprar un viaje, millones en acciones. ¿Y qué hicieron esas acciones? Con un contrato de 9.000 millones de dólares con el Estado, se encampanaron. Todo eso son conflictos de interés. Entonces es delicado, pero eso es lo que se está viviendo en los Estados Unidos. Él lo plantea, dice, yo no hago nada, yo no he hecho nada, yo no sé nada de eso, pero eso es evidentemente un conflicto de interés. Imagínense ustedes que hubiera sido un presidente no demócrata que hubiera hecho todas esas cosas, ya lo estuvieran hablando del Congreso, pero el Congreso está totalmente rehén del presidente Donald Trump, por lo menos hasta noviembre 4, cuando vienen las próximas elecciones. Y ahí es donde está el tema planteado. Pero son muchas cosas que van surgiendo. Vamos a una pausa, señores. Esto es Economía y Mercado.